A ver, es muy probable que hayamos escuchado o incluso recitado el Padre Nuestro un montón de veces. Es sin duda uno de los textos más famosos del planeta. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay detrás de esas palabras tan familiares? O sea, ¿qué nos está enseñando en realidad? Bueno, la idea aquí no es solo repetir la oración una vez más, sino entenderla de verdad. Vamos a desglosarla, a desmenuzarla, para verla como fue concebida en un principio, no como un guión rígido que hay que seguir al pie de la letra, sino como un modelo, como una guía para una comunicación mucho, mucho más profunda. Así que, en este recorrido, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a explorar sus orígenes. ¿De dónde viene? Luego, algo súper importante, el contexto en el que fue entregada. Después, nos meteremos de lleno a analizar cada una de sus peticiones, tanto las celestiales como las terrenales. También vamos a diferenciar dos conceptos que parecen lo mismo pero no lo son, orar y rezar. Y para terminar, llegaremos a su poderosa conclusión, la doxología final. Bueno, para entender bien su propósito, lo primero es saber de dónde viene. Y es que esta oración no apareció de la nada, para nada. Fue presentada en dos momentos muy específicos y, ojo, con intenciones un poquito distintas, como vamos a ver en los Evangelios. Y aquí está lo interesante. Fíjense en la diferencia. Por un lado, en Mateo, aparece como parte de una enseñanza mucho más amplia, el famoso Sermón del Monte. Pero en Lucas, la cosa es mucho más personal. Es una respuesta directa a un discípulo que le pide, Señor, enséñanos a orar. Esto ya de entrada nos dice algo que es clave. Desde el principio, esto se pensó como una herramienta de enseñanza, como un método, no simplemente como un texto para aprenderse de memoria. Ahora, aquí viene algo que me parece fascinante. Antes de dar el modelo de la oración, la fuente original dedica un buen tiempo a explicar cómo no se debe orar. Y esto es crucial, porque el contexto resulta ser tan importante como la oración misma. Y la primera gran advertencia es contra la hipocresía, o sea, contra la oración como si fuera un espectáculo. El texto original es durísimo con quienes la usan para ser vistos, para ganar estatus social. Queda claro desde el principio que lo único que importa es la intención del corazón, no la validación de los demás. Y esta comparación, bueno, ilustra el contraste a la perfección. Por un lado, se critica esa idea de usar vanas repeticiones o, como dice, mucha palabrería, creyendo que por hablar más, la oración es más efectiva. Y por el otro, lo que se promueve es todo lo contrario, una comunicación sincera, directa, que nace de una necesidad real y que se hace en privado, de corazón. Muy bien, ya con ese contexto tan importante claro, ahora sí pasemos a la estructura de la oración. Vamos a empezar con la primera mitad, que, como veremos, está totalmente enfocada en lo divino, en la esfera celestial. Estas primeras palabras son, literalmente, la base de todo lo que sigue. Y fíjense en esto, no se empieza pidiendo algo, para nada, se empieza estableciendo una relación. Es el comienzo de un diálogo que se basa en reconocer quién es quién y en la reverencia. Entonces, el punto clave es este. La oración arranca con adoración. Antes de pedir absolutamente nada, el modelo enseña a reconocer con quién se está hablando. Se dirige a un Padre, que además es soberano, y cuyo nombre es santo. Es, en el fondo, un acto de ubicarse, de humildad. Y las peticiones que siguen continúan con este mismo enfoque en lo divino. Básicamente se está pidiendo que un orden superior, el orden celestial, se manifieste aquí, en el mundo terrenal. Y ojo, que esto es mucho más que una frase bonita. Es toda una declaración de intenciones. Cuando se pide venga a tu reino, se está anhelando un orden de cosas completamente diferente. Y pedir hágase tu voluntad es un acto de sumisión total, de rendición. El ejemplo máximo de esto es la oración en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, una vez que se establece toda esta perspectiva celestial, la oración da un giro, cambia completamente el enfoque y ahora sí se dirige a nuestras necesidades y luchas más humanas, las del día a día. Y esta es probablemente la petición más universal y más tangible de todas. Es, ni más ni menos, que un ruego por la provisión más básica, por lo esencial para poder sobrevivir. Aquí la frase de cada día es clave.
Fíjense que no se pide la riqueza para todo el año, ni la despensa llena por meses. No, se pide el sustento para hoy. Esto lo que enseña es una dependencia y una confianza diarias, un reconocimiento de que la provisión fundamental, lo de hoy, viene de una fuente superior. Y ahora la oración se mete de lleno en el terreno de las relaciones humanas, de la moralidad. Porque la petición de perdón no viene sola, ¿eh? Viene con una condición que no se puede evitar. Este es de verdad uno de los puntos más radicales de toda la oración. Lo establece casi como una ley espiritual. Lo que das, recibes. La capacidad para recibir perdón está directamente amarrada a la voluntad de perdonar a los que nos han hecho daño. Y llegamos a la última petición terrenal, que se enfoca de lleno en la lucha espiritual. Es un pedido de guía y de protección frente a las dificultades, y pues frente al mal. Y aquí la fuente hace una aclaración que es súper importante. No se trata de que Dios tiente a nadie activamente, sino que permite que existan las pruebas. Por lo tanto, esta petición es un reconocimiento de nuestra propia fragilidad. Es en esencia pedir ayuda para no caer, para ser librado de las fuerzas negativas. Ok, y ahora llegamos a una distinción que es, de verdad, fundamental para entender todo el propósito del Padre Nuestro. La fuente original establece una diferencia que es clave entre dos maneras de acercarse a la oración. Por un lado, tenemos el orar. Y esto es, básicamente, lo que la enseñanza ha estado promoviendo desde el principio. Una comunicación genuina, de verdad. Es hablar desde el alma, sintiendo lo que se dice. Es un diálogo vivo, no un monólogo que uno se aprendió de memoria. Y en el otro extremo tenemos el rezar. Y esto nos regresa derechito al principio, ¿recuerdan? A la advertencia contra los hipócritas. Rezar, en este contexto específico, es la recitación mecánica, es decir, palabras escritas sin sentirlas. Son exactamente esas vanas repeticiones que se criticaban en el Sermón del Monte. Es la oración como un show y no como una conexión real. Y finalmente, llegamos a la conclusión de la oración, a esta poderosa declaración de alabanza que de alguna manera encapsula toda la idea de la soberanía divina. Y es muy interesante notar que esta conclusión tan famosa solo aparece en la versión de Mateo. La de Lucas termina justo en «líbranos del mal», pero la versión de Mateo cierra el círculo perfecto. Termina exactamente como empezó, con un reconocimiento de que el reino, el poder y la gloria le pertenecen a Dios. Así que si unimos todas las piezas, ¿qué tenemos? Vemos que el Padre Nuestro es mucho más que una oración para memorizar. Es como un temario completo, una especie de esqueleto que guía la comunicación, llevándonos desde la adoración hasta las necesidades más profundas. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si el objetivo original era enseñar a orar, o sea, a conversar y no a rezar, a repetir de memoria, entonces quizás el Padre Nuestro nunca fue pensado como un texto fijo e inamovible. Quizás siempre fue un mapa, un guión para iniciar una conversación personal y mucho más significativa.